7 cuerpos enterrados bajo rosas premiadas. Un asesino que trabajaba como amable gerente de supermercado de barrio. Víctimas que desaparecieron tras quejarse con la persona equivocada sobre sus relaciones. Este es Dave Morrison. Durante 20 años, engañó a todos. Sus vecinos confiaban en él. Sus clientes lo adoraban. Su compañera de trabajo le confiaba sus secretos más íntimos. Y eso es precisamente lo que causó la muerte de gente. Esto es lo que hace este caso aterrador. Dave no perseguía a desconocidos. Esperó a que la gente confiara plenamente en él. Luego escuchó sus problemas y decidió quién merecía morir. Un gerente de supermercado tan querido que los clientes lo solicitaban personalmente. Un vecino que ayudaba a los ancianos con la compra y el cuidado del jardín. Un amigo que nunca juzgaba, nunca interrumpía, simplemente escuchaba. Pero cada vez que Sara se quejaba del comportamiento de un novio, ese hombre desaparecía en cuestión de días. Sin despedidas. Sin dirección de reenvío. Simplemente se había ido. Tardamos 18 meses en descubrir la conexión. Y cuando Sara finalmente se dio cuenta de lo que había estado haciendo, casi la destrozó. Maplewood Drive parecía una postal. Vallas blancas, césped perfectamente cortado y la casa número 47, propiedad de Dave Morrison, de 34 años. Dave heredó esta casa de su abuela a los 25 años. La mayoría de los jóvenes la habrían vendido y se habrían mudado a algún lugar con gente de su edad. Dave se quedó. Los vecinos mayores no podrían haber estado más contentos. Dave ayudaba con la compra. Arreglaba escaleras rotas. Regaba las plantas durante las vacaciones. La señora Henderson, de al lado, lo llamaba, el nieto que nunca tuvo. Los Johnson del otro lado de la calle le confiaban su llave de repuesto. En el supermercado Freshmart, Dave era el subgerente que todos solicitaban. Los clientes hacían colas más largas solo para que él les cobrara la compra. Recordaba nombres, preguntaba por sus nietos, ayudaba a los clientes mayores a llegar a sus coches. Su gerente le daba excelentes reseñas año tras año. Sus compañeros de trabajo lo llamaban la persona más paciente que jamás habían conocido. Pero una compañera de trabajo significaba más para Dave que todas las demás juntas. Se llamaba Sarah Chen, y estaba a punto de convertirse en la clave de todo. Sarah Chen tenía 28 años, era soltera y tenía muy mala suerte con las relaciones. Una ruptura terrible tras otra. Pero en el trabajo, encontró algo excepcional, una amiga que realmente la escuchaba. Maplewood Drive parecía una postal. Vallas blancas, césped perfectamente cortado y la casa número 47, propiedad de Dave Morrison, de 34 años. Dave heredó esta casa de su abuela cuando tenía 25 años. La mayoría de los jóvenes la habrían vendido y se habrían mudado a algún lugar con gente de su edad. Dave se quedó. Los vecinos mayores no podrían haber estado más contentos. Dave ayudaba con la compra. Arreglaba escalones rotos. Regaba las plantas durante las vacaciones. La señora Henderson, de al lado, lo llamaba, el nieto que nunca tuvo. Los Johnson del otro lado de la calle le confiaron su llave de repuesto. En el supermercado Freshmart, Dave era el subgerente que todos pedían. Los clientes hacían colas más largas solo para que él les cobrara la compra. Recordaba nombres, preguntaba por sus nietos, ayudaba a los clientes mayores a llegar a sus coches. Su gerente le daba excelentes reseñas año tras año. Sus compañeros de trabajo lo llamaban la persona más paciente que habían conocido. Pero una compañera de trabajo significaba más para Dave que todas las demás juntas. Se llamaba Sarah Chen, y estaba a punto de convertirse en la clave de todo. Sarah Chen tenía 28 años, era soltera y había tenido muy mala suerte con las relaciones. Una ruptura tras otra. Pero en el trabajo, encontró algo excepcional, una amiga que realmente la escuchaba. Dave nunca interrumpía sus historias. Nunca le daba consejos indeseados. Nunca juzgaba sus decisiones. Sara creía que por fin había encontrado a un hombre que entendía a las mujeres como amigas, no como conquistas. Lo que Sara no sabía era que Dave no solo escuchaba sus problemas de pareja. Estaba tomando notas mentales detalladas.
Y lo que planeaba hacer con esa información la convertiría en cómplice involuntaria de un asesinato. Dave nunca interrumpió sus historias. Nunca le dio consejos no deseados. Nunca juzgó sus decisiones. Sara pensó que por fin había encontrado a un hombre que entendía a las mujeres como amigas, no como conquistas. Lo que Sara no sabía era que Dave no solo escuchaba sus problemas de pareja. Estaba tomando notas mentales detalladas. Y lo que planeaba hacer con esa información la convertiría en cómplice involuntaria de un asesinato. Para entender la mente de Dave, necesitamos remontarnos 20 años atrás. Dave Morrison tenía 14 años cuando cometió su primer asesinato. Bob Richardson era el abusador escolar que le hizo la vida imposible a Dave durante meses. Lo empujaba en los pasillos, le robaba el dinero del almuerzo, lo humillaba delante de las chicas. Pero Dave fue paciente. Esperó la oportunidad perfecta. Durante una acampada escolar, Bob se cayó accidentalmente de un acantilado. Dave fue el único testigo. Corrió gritando pidiendo ayuda, interpretó a la perfección el papel de amigo traumatizado. Los profesores lo consolaron. Los padres elogiaron su valentía al intentar salvar a Bob. Nadie sospechó que el chico tranquilo y amable había empujado a Bob a la muerte. Esa noche, Dave sintió algo que nunca antes había experimentado, control total sobre la vida y la muerte. Y le gustó. Ese primer asesinato despertó algo en Dave. Pero fue inteligente. Dave no mataba al azar ni con frecuencia. Desarrolló un código, un sistema personal de justicia. Durante los siguientes 20 años, Dave solo mató cuando alguien, en su opinión, lo merecía. Un marido maltratador que golpeaba a su esposa. Un conductor ebrio que mató a un niño y salió impune. Un traficante de drogas que vendía a adolescentes. 7 víctimas en 20 años. Cada una cuidadosamente elegida. Cada una, alguien sin quien Dave creía que el mundo estaría mejor. Y cada una enterrada en el mismo lugar. La pasión de Dave por la jardinería no era solo un pasatiempo. Era el método perfecto para deshacerse de los restos. Ese jardín premiado que todos admiraban estaba fertilizado con restos humanos. Las rosas crecían tan hermosamente porque estaban literalmente enraizadas en cuerpos en descomposición. 7 cadáveres, enterrados a 2 metros de profundidad, cada uno colocado para maximizar los nutrientes de las flores de Dave. Los vecinos se detenían a felicitarle por sus rosas. Los miembros del club de jardinería le preguntaban por sus secretos. Dave sonreía y decía que todo se debía al fertilizante adecuado. No mentía. Pero el patrón de asesinatos de Dave estaba a punto de cambiar. Porque en 2022, empezó a sentir algo por Sarah Chen. Y fue entonces cuando sus asesinatos se volvieron personales. Los sentimientos de Dave por Sarah iban mucho más allá de la amistad. Estaba obsesionado, pero no como un acosador típico. Dave se veía a sí mismo como el protector de Sarah, su guardián contra hombres indignos. Cada conversación durante la hora del almuerzo se convertía en una búsqueda de información. Cuando Sarah mencionaba que su novio llegaba tarde, Dave memorizaba los detalles. Cuando se quejaba de que un hombre le levantaba la voz, Dave apretaba la mandíbula imperceptiblemente. Para Dave, estos no eran problemas de pareja normales. Eran crímenes contra Sarah que exigían castigo. Y Dave ya había perfeccionado el arte de hacer desaparecer a la gente. Marzo de 2022. El novio de Sarah, Marcus, se quejó de que ella trabajaba hasta tarde. 2 días después de que Sarah le contara a Dave sobre su pelea, Marcus desapareció de su apartamento. Sin nota, sin despedida, con el alquiler pagado durante todo el mes. Mayo de 2022. Tyler dejó plantada a Sarah en su cena de aniversario. Sarah lloró en la sala de descanso, contándole a Dave lo humillada que se sentía. En una semana, los compañeros de Tyler denunciaron su desaparición de su trabajo en la construcción. La policía trató cada caso por separado. Los jóvenes a veces se van de la ciudad sin avisar. Empiezan de cero en otro lugar. Problemas familiares, estrés laboral, problemas de pareja, sucede con más frecuencia de lo que la gente cree. Pero Marcus y Tyler no empezaban de cero en ningún sitio. Ambos estaban a 2 metros bajo tierra en el patio trasero de Dave,
sus cuerpos nutriendo la tierra donde crecían las rosas favoritas de Sara. El enfoque de Dave era sorprendentemente simple. Después de cada desaparición, consolaba a Sara en el trabajo. Se ofrecía a escucharla. Le sugería que merecía un mejor trato por parte de los hombres. Entonces Dave localizaba al novio. Las redes sociales lo facilitaban: lugar de trabajo, bares favoritos, domicilio. Dave se acercaba a ellos como el amigo preocupado de Sara, con ganas de ayudar a arreglar la relación. Marcus aceptó reunirse con Dave en su casa para hablar sobre sus problemas de compromiso. Tyler vino a tomar unas cervezas y pedirle consejos sobre cómo arreglar las cosas con Sara. Ambos hombres confiaban plenamente en Dave. Una vez dentro, Dave atacaba sin previo aviso. Un objeto contundente en la nuca, luego estrangulamiento con una cuerda. Rápido, silencioso y efectivo. En cuestión de horas, los cuerpos quedaban enterrados bajo las flores premiadas de Dave. Por la mañana, Dave volvía al trabajo, consolando a Sara por la desaparición de su novio, sugiriendo que se merecía a alguien que no desapareciera sin más. La cruel ironía era perfecta. Dave asesinaba a los hombres que Sara apreciaba y luego se posicionaba como su apoyo emocional durante la pérdida. Y Sara no tenía ni idea de que su fiel amigo era la razón por la que seguía perdiendo novios. Para 2023, Dave había instalado 12 cámaras de seguridad alrededor de su propiedad. Les dijo a los vecinos que era para protegerse tras los robos en las calles cercanas. La verdadera razón era mucho más calculada. Dave vigilaba cada ángulo, cada acceso a su patio trasero. Los sensores de movimiento activaban alertas en su teléfono. Las cámaras de visión nocturna capturaban el movimiento en completa oscuridad. Podía vigilar su casa desde el trabajo, desde su coche, desde cualquier lugar con acceso a Internet. Las cámaras no solo grababan, sino que eran el sistema de alerta temprana de Dave. Si alguien se acercaba demasiado a su jardín, lo sabría al instante. Y tendría tiempo de actuar. Una tarde de octubre, Dave estaba vigilando sus cámaras durante su hora de cena en el trabajo. El gato atigrado naranja de un vecino se había metido en su patio y estaba cavando cerca de su preciado rosal. El corazón de Dave latía con fuerza mientras veía al gato cavar cada vez más profundo. Ese mismo lugar era donde Tyler estaba enterrado, a solo 45 centímetros de profundidad debido a las raíces de los árboles. El gato había cavado casi 60 centímetros cuando Dave abandonó su turno y corrió a casa. Encontró tierra esparcida, lonas de plásticos puestas y el inconfundible olor a descomposición que comenzaba a emanar. Dave pasó toda la noche moviendo el cuerpo de Tyler más profundamente, añadiendo tierra fresca, replantando flores. Al amanecer, todo parecía perfecto de nuevo. Pero Dave se dio cuenta de lo cerca que estaba de descubrirlo. Mientras tanto, Sarah Chen empezaba a notar algo inquietante. 3 relaciones serias en 18 meses. Todas terminaban de la misma manera, el hombre simplemente desaparecía sin explicación. Al principio, Sara se culpó a sí misma. Tal vez era demasiado necesitada, demasiado exigente. Tal vez ahuyentaba a los hombres. Pero luego empezó a prestar atención a las reacciones de Dave cuando ella mencionaba problemas de pareja. Sara notó cómo las manos de Dave se apretaban cuando ella describía discusiones. Cómo su voz se volvía fría cuando ella mencionaba sentirse herida. Lo rápido que cambiaba de tema cuando ella se preguntaba en voz alta dónde se habían metido sus exnovios. El patrón se estaba volviendo imposible de ignorar. Cualquier hombre que decepcionara a Sara desaparecía a los pocos días de que ella se quejara con Dave. Y Dave siempre estaba ahí después, dispuesto a consolarla, diciéndole que se merecía mucho más. Sara decidió poner a prueba su teoría. Empezó a mencionarle a Dave falsos problemas de pareja, observando atentamente sus reacciones. Cuando se quejó de que su novio imaginario era controlador, la actitud de Dave cambió por completo. Dave tensó la mandíbula. Apretó los puños bajo el mostrador. Su voz suave habitual adquirió un tono que Sara nunca antes había oído. Había encontrado la respuesta. Esa noche, Sara buscó en internet a sus exnovios desaparecidos. Marcus había dejado atrás un trabajo que amaba, un apartamento lleno de pertenencias y una familia confundida que no sabía nada de él desde hacía meses. La madre de Tyler seguía publicando en redes sociales, pidiendo información sobre su hijo.
Su camioneta fue encontrada abandonada a 3 cuadras del barrio de Dave. Su billetera y su teléfono seguían dentro. La última ubicación conocida de cada hombre seguía un patrón. Todos estaban a poca distancia de la casa de Dave en Maplewood Drive. Sarah sabía que necesitaba pruebas concretas. Así que ideó un plan que podía ser brillante o increíblemente peligroso. Se creó un novio ficticio llamado Jake, con perfiles en redes sociales y una historia de fondo. Luego empezó a quejarse con Dave del terrible comportamiento de Jake, cómo le gritaba, cómo la amenazaba, cómo la hacía sentir inútil. La reacción de Dave fue inmediata e intensa. Hizo preguntas detalladas sobre Jake. ¿Dónde trabajaba? ¿Qué conducía? ¿Dónde vivía? Dave buscaba información, igual que con Marcus y Tyler. Sarah grabó sus conversaciones en secreto. La voz de Dave cambiaba al hablar de Jake. El amable y cariñoso amigo desapareció, reemplazado por alguien frío y calculador. Sarah llevó sus pruebas a la detective María Santos en la comisaría local. Inicialmente escéptica, Santos se interesó mucho cuando Sarah le mostró el patrón de desapariciones y las reacciones grabadas de Dave. Santos revisó la base de datos de Dave Morrison. No tenía antecedentes, era un ciudadano ejemplar, sin arrestos previos. Pero la cronología era imposible de ignorar. 3 personas desaparecidas, todas relacionadas con una mujer, vistas por última vez cerca de la misma dirección. La detective Santos ordenó vigilancia discreta de Dave Morrison. En una semana, notaron algo extraño. Dave salía del trabajo durante los descansos y conducía directo a casa, sentado en su coche durante minutos, mirando fijamente su patio trasero. Las cámaras que Dave instaló para proteger sus secretos ahora captaban su propio comportamiento sospechoso. Revisaba su jardín obsesivamente, removiendo tierra, replantando flores, actuando como un hombre que custodia algo valioso. La detective Santos ya había visto suficiente. Solicitó órdenes de registro para la propiedad, los registros financieros y los datos telefónicos de Dave Morrison. Lo que estaban a punto de descubrir superaría incluso los peores temores de Sarah. 14 de noviembre de 2023, 6:47 de la mañana. La detective María Santos dirigió un equipo de 12 agentes al número 47 de Maplewood Drive. La orden de registro autorizó específicamente la excavación del patio trasero basándose en pruebas circunstanciales que vinculaban a Dave Morrison con 3 casos de personas desaparecidas. Santos había reunido un equipo especializado, antropólogos forenses, perros rastreadores de cadáveres, georadar y fotógrafos de escenas del crimen. No se trataba de una búsqueda típica, buscaban cuerpos. Dave Morrison fue arrestado sin incidentes a las 6:52 de la mañana. Los vecinos observaron conmocionados cómo se llevaban a su querido ayudante esposado. La señora Henderson, vecina, declararía más tarde a la prensa que no podía creer lo que veía. Los perros rastreadores de cadáveres actuaron de inmediato. En cuestión de minutos, ambos pastores alemanes estaban alertando sobre múltiples puntos del galardonado jardín de Dave. El georadar confirmó lo que todos temían, había grandes objetos enterrados a 2 metros de profundidad en 7 puntos diferentes. La excavación duró 14 horas. Un cuerpo tras otro emergió de la tierra que había nutrido las rosas premiadas de Dave. Marcus Chen, Tyler Rodríguez, los novios desaparecidos de Sarah, estaban allí. Pero no estaban solos. Robert Bob Richardson, de 34 años, el acosador de la infancia de Dave, desaparecido desde su viaje de campamento escolar 20 años antes. James Michie, de 41 años, abusador infantil convicto que había sido liberado anticipadamente por buena conducta. Patricia Wong, de 39 años, una conductora ebria que mató a 2 adolescentes y solo cumplió 6 meses de prisión. Cada víctima era alguien que Dave consideraba indigno de vivir. Todos habían sido asesinados con el mismo método, traumatismo contundente seguido de estrangulación. Todos habían sido enterrados con sus pertenencias personales en lonas de plástico resistente. En la sala de interrogatorios, Dave Morrison no mostró ninguna emoción mientras el detective Santos presentaba las pruebas. Ni lágrimas, ni negaciones, ni pidió un abogado. En cambio, hizo algo que dejó helados a todos los presentes, sonrió. La confesión de Dave duró 4 horas y fue grabada en su totalidad. Ofreció relatos detallados de cada asesinato,
explicando sus razones con la serena precisión de quien habla de la lista de la compra. En su mente, él no era un asesino, sino el equipo de limpieza de la sociedad. Hice del mundo un lugar mejor, le dijo Dave al detective Santos. Sara merecía algo mejor que esos perdedores. Todos merecían algo mejor que la gente que eliminé. Mostró más emoción al hablar de su jardín arruinado que al describir 7 asesinatos. El 18 de marzo de 2024, David Morrison fue condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El juez lo calificó de depredador metódico que se aprovechaba de la confianza y manipulaba las conexiones humanas genuinas con fines asesinos. Las familias de las 7 víctimas asistieron a la audiencia de sentencia. La madre de Marcus leyó una declaración de impacto de la víctima de 23 minutos. El padre de Tyler se derrumbó al describir 20 meses sin saber qué le había sucedido a su hijo. Sarah Chen testificó contra Dave, pero desde entonces no ha vuelto a hablar públicamente sobre el caso. Los registros judiciales muestran que se ha sometido a terapia exhaustiva y se ha mudado a otro estado. El impacto psicológico de, sin saberlo, propiciar múltiples asesinatos a través de conversaciones casuales es algo que la mayoría de la gente no podría imaginar sobrevivir. El número 47 de Maplewood Drive permanece vacío. La casa fue objeto de ejecución hipotecaria y lleva más de un año en el mercado sin compradores. El jardín donde fueron enterradas 7 personas ha sido completamente excavado y cubierto con hormigón. La señora Henderson se mudó a una residencia asistida 6 meses después de los arrestos. Declaró a la prensa que ya no podía mirar su propio jardín sin pensar en lo que crecía bajo las flores de Dave. Los Johnson, al otro lado de la calle, instalaron cámaras de seguridad y dejaron de hablar con los vecinos por completo. El caso de Dave Morrison demuestra que el mal no se anuncia con música dramática y risas siniestras. Ofrece ayuda con la compra. Escucha tus problemas. Gana concursos de clubes de jardinería y recibe premios al empleado del mes. Confía en tu instinto. Si algo te parece mal en alguien, no lo descartes. La corazonada de Sarah Chen salvó vidas, sus sospechas pusieron fin a la oleada de asesinatos de Dave y evitaron futuros asesinatos. ¿Qué señales de advertencia has ignorado en tu vida? Comparte tu opinión en los comentarios, pero recuerda, nunca publiques detalles que identifiquen a personas reales. Si este caso te hizo mirar 2 veces a personas en las que confías, suscríbete. Cada martes profundizamos en casos donde los asesinos se esconden tras sonrisas. La semana que viene, hablaremos del manita servicial, otro miembro confiable de la comunidad que usó su acceso a las casas para algo mucho más siniestro. Hasta entonces, manténganse alerta, confíen en sus instintos y recuerden, los depredadores más peligrosos suelen ser los que se ofrecen a ayudar.